Cuando voy a una librería, ese libro me llama la atención y lo leo. Leer libros es realmente importante y eleva tus estándares, ¿sabes? Definitivamente me dejó huella. ¿Tienes algo así? Creo que lo vi durante unos 6 días seguidos. De verdad conectó conmigo. Es un genio, o mejor dicho, alguien que sabe entusiasmar a la gente. Ese es Ken Tomioka, el youtuber rico y deslumbrante. Gracias por sintonizar de nuevo. Gracias por estar aquí. Normalmente, en la familia Jodo de Ken Tomioka, el propio Ken Tomioka es quien les enseña todo tipo de cosas, pero creo que la familia de Ken Tomioka también ha estado influenciada de alguna manera a lo largo de sus vidas. Han recibido muchas influencias. Por ejemplo, Hiro Seiji, sí, siento que soy quien soy hoy gracias a Hiro-san. Y esta vez, he escrito libros sobre películas y géneros distintos al rugby y los deportes. Ya sea música o, yendo aún más allá, frases célebres de personas conocidas, me encantaría escuchar sobre ese tipo de cosas si es posible. Gracias por vuestro tiempo. ¿Sueles leer libros? Sí, lo hago. Si leo algo últimamente, normalmente son libros que aportan algún tipo de conocimiento o aprendizaje. Pero el que realmente me marcó probablemente fue en la secundaria. Tenía sueños y quería tener éxito, ¿sabes? Así que cuando entré en una librería, vi un libro llamado Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Carnegie. Lo leí porque quería triunfar, convertirme en titular del equipo o llegar al Estadio Nacional. Cuando entré en la librería, ese libro simplemente me llamó la atención, así que lo leí. Me pareció realmente interesante y leí muchos de esa serie. Como Yume Gakuen es una escuela cristiana, también está el Evangelio de Mateo, pedid y se os dará. Ese es mi pasaje favorito de la Biblia. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, entrad por la puerta estrecha. También hay un pasaje que dice, ancha es la puerta que lleva a la destrucción y muchos entran por ella. Ese tipo de enseñanza existe, pero al final, la frase, el camino se abrirá, encaja muy bien con eso. Lo importante es seguir persiguiendo lo que quieres, y cuando haces eso, el camino es estrecho. Significa que tienes que superar pruebas para poder avanzar. También es una enseñanza que dice que no deberías elegir simplemente el camino fácil. Creo que es ahí donde esas ideas realmente coinciden. Creo que eso es lo que significa. También se conecta con la idea de que todo el mundo tiene una oportunidad. Cualquiera puede tener un sueño y esforzarse, y solo con cambiar tu mentalidad, las cosas pueden cambiar. Creo que Carnegie transmite ese tipo de mensaje a través de sus distintos libros. Hay libros sobre cómo se abrieron caminos y otros sobre cómo influir en las personas. Leí toda esa serie. Entonces, cuando leíste esos libros en aquella época, ¿qué pensaba el joven Tomioka? Pensé que si me esforzaba, podría conseguir algo, así que decidí dar lo mejor de mí también. Mi sueño era jugar en el Estadio Nacional, pero mi equipo era débil y perdimos en la primera ronda, y ni siquiera llegué a ser titular. Era casi como si me estuvieran haciendo bullying, pero de alguna manera esos libros me consolaron. De verdad me sentí identificado con ese mensaje. Si no te rindes y no eliges el camino fácil, el camino sin duda se abrirá para ti. Así es como empecé a sentirme, por eso decidí seguir esforzándome al máximo. Incluso ahora, puedo recomendar esos libros a cualquiera que esté viendo esto. De verdad los recomiendo. No son demasiado densos, así que por favor darles una oportunidad. ¿Hay algún otro libro que te haya dejado una impresión fuerte? Quizá alguno de Kotaro Sabaki en Onoya. Él escribe sobre personas que se convirtieron en campeones en distintos campos, personas que lograron un éxito deslumbrante, pero también retrata el lado un poco más oscuro de esas personas. Para ganar algo, muestra que todos han tenido que sacrificar algo. Todo eso es realmente cierto. Es como una especie de no ficción deportiva. ¿Cuándo lo leíste? Fue después de llegar a Kobe, pero antes de convertirme en titular. ¿Alguien te lo recomendó? Hiro-san me preguntó, ¿sabes leer libros? Y simplemente dije, sí, lo leeré. Así que, sinceramente, hice lo que me dijo y lo leí. En mi vida, creo que solo ha sido el segundo fundador cuyos consejos realmente he escuchado y por los que me he dejado influir. Normalmente no suelo hacer mucho caso a lo que dice la gente, pero cuando un fundador me dijo que leyera un libro, me los compré todos. Bueno, hay algunos que aún no he leído porque son difíciles. Al fin y al cabo, es una persona realmente inteligente. Últimamente es bastante difícil con cosas como el arte de la guerra de Sun Tzu. Hay algunas versiones que están escritas de forma muy complicada, pero también hay versiones en manga, así que primero me los leí todos en manga y luego poco a poco fui pasando a los más difíciles. Sabes que se puede hacer eso, ¿verdad? En algunos casos, solo leía el índice y sentía que ya lo había entendido. De alguna manera, me convencí a mí mismo de que lo había entendido. Entonces, ¿de qué manera lo recomendarías? ¿Es algo que dirías, tienes que leer esto sí o sí? Creo que sí, pero sinceramente, yo mismo tampoco he estudiado tanto. Incluso en nuestro departamento de ventas, hay gente que piensa que si tuvieran una gran formación académica, podrían cambiar su vida o algo así. Pero no siempre funciona así, ¿verdad?
Eso significa que hay algunas carencias en comparación con las personas que han aprendido mucho en la vida. Tenemos que cubrir esas carencias. Leer libros es realmente importante y eleva tus estándares, ¿verdad? Tu nivel base definitivamente sube. Así que, en ese sentido, cuando alguien te dice, de verdad deberíais leer esto, y lo haces, siempre hay partes de un libro que son completamente nuevas para ti y otras en las que piensas, sí, tiene sentido. Para mí, El arte de la guerra, de Sun Tzu es uno de esos libros que te hace darte cuenta de que, sí, es cierto. Así es como debería ser, así es como fue, y realmente te hace reafirmar esas cosas. Hay partes que realmente se te quedan grabadas. Por ejemplo, la idea de que el resultado ya está decidido antes incluso de que empiece la batalla, o que el objetivo final es ganar sin luchar en absoluto. Esas son las ideas clave, ¿verdad? Sí, al final es eso, ¿no? Dicho así, no se trata solo de los libros que se recomendaron, sino también del género. En plan, de esto va realmente la batalla. Cuando lo escuchas así, empiezas a pensar que quizás sea cierto. Me gusta la historia, y en aquel entonces, ya sabes, Kobe estaba en esa posición. Hay una diferencia de matiz entre ver la gran oscuridad desde la perspectiva de alguien en esa posición y verla desde el lado que está a punto de derrotarla. Siento que esas perspectivas son un poco diferentes. Él sacrificó cosas así para convertirse en campeón. Aunque llegó a ser campeón, después de retirarse, acabó fracasando en la vida de esta manera. Incluso durante una carrera que iba realmente bien, a veces ocurre algo inesperado, como una lesión repentina. Y hay historias así contadas sobre varias personas. Quizá eso también era algo que querían transmitir. Por ejemplo, había un tipo, Oba, que era el primer bateador de ese grupo. Nunca escuchó la cuenta de 10 como campeón. Murió en un accidente de coche, pero el foco no está realmente en su muerte. Se trata más bien de cómo, durante su carrera, pasó por entrenamientos agotadores y duros recortes de peso para convertirse en campeón. Dejó un cuaderno, y lo que realmente me impactó fueron todas las cosas que escribió en él, como lo duro que era y todo eso. También escribió sobre el dolor. Eso es a lo que me refiero, para decirlo simple, pero a menos que hagas esos sacrificios, no puedes llegar a lo más alto. No salía con nadie, no hacía las cosas que hacían los demás de su edad. Simplemente aguantó, se esforzó en los entrenamientos, se convirtió en campeón y siguió exigiéndose. Es un libro muy bueno, te recomiendo que lo leas. Películas, ¿verdad? Sí, de hecho ya he oído esta historia. ¿Te parece bien si hablo de ello? Por favor, ved Rocky III. Empieza desde el principio y llega hasta el final, ¿sabes? Y luego se conecta con Creed. Para mí, por mi edad, la primera que pude ver en el cine fue Rocky III. Cuando vi Rocky III en el cine, me quedé alucinado. Fue increíble. En Rocky III, Rocky se ha convertido en el campeón y sigue defendiendo su título. Lo defiende unas 10 veces y luego se vuelve engreído, ¿sabes? Pierde ese hambre de luchador, para decirlo de forma sencilla. Y entonces aparece un retador que tiene hambre, igual que el Rocky de antes, y Rocky acaba perdiendo. Y a partir de ahí, tiene que volver a convertirse en campeón. Es la historia hasta la final, ¿sabes? Tiene dinero, pero elige deliberadamente vivir en un piso destartalado y entrenar en un gimnasio cutre, haciendo las cosas a la antigua usanza. Eso me llegó muy hondo. Creo que fui a verla durante unos 6 días seguidos, la misma película una y otra vez, porque me emocionó muchísimo. ¿Qué fue lo que me llegó tanto? Al final, Rocky también luchó mucho antes de convertirse en campeón, pero la película empieza cuando él ya es el campeón. No había visto lo que pasó antes. Después de convertirse en campeón, se vuelve arrogante, deja de entrenar y pierde el hambre. Y es entonces cuando empieza a perder. ¿No es eso una lección en sí misma? Entonces, ¿cómo lo recupera? Incluso llega a plantearse retirarse. En ese momento, el campeón al que Rocky una vez desafió y venció va a verle y le dice, ya no eres el mismo que cuando me ganaste. Entonces tenías el ojo del tigre. Pero ahora, Rocky está en un momento muy malo. Pensé, vaya, qué mundo tan increíble. Y me conmovió profundamente la historia de cómo logra recuperarse a partir de ahí. Algunas personas lo dejarían ahí, pero en mi caso, lo que me enganchó fue que después de ver la tercera película, quise ver la primera. ¿Por qué empecé por la tercera sin haber visto la primera ni la segunda? Así que vi la primera, y también me enganché a esa. Con Onuki y todo lo demás, él era simplemente un boxeador normal. O más bien, parecía que todo había terminado para él. Básicamente estaba al final de su carrera, completamente agotado, abandonado por su gimnasio y sin manager. Aún así, a Rocky se le presenta una oportunidad y su oponente es el campeón del mundo. Todo el mundo dice que no hay manera de que pueda ganar esa pelea. Pero Rocky decide, aunque no pueda ganar, no me rendiré. Toma la decisión. En el 14º asalto, Rocky recibe un golpe devastador y cae a la lona. En ese momento, su manager no para de gritar, quédate en el suelo, quédate en el suelo. Le está diciendo a Rocky que no pasa nada por perder, que lo ha hecho bien. Pero aún así, Rocky se levanta de nuevo. Me conmovió muchísimo ese espíritu de lucha. Pensé, así es como hay que ser. Eso volvió a inspirarme y empecé a esforzarme de nuevo en mi propio entrenamiento. Y, por supuesto, después vi Rocky II.
Apolo, el antiguo campeón, empieza a relajarse un poco. Se salta algunos entrenamientos y es entonces cuando Rocky gana. Luego, en Rocky 3, le pasa lo mismo a Rocky y tiene que recuperarse. En pocas palabras, Rocky es la vida misma. Sylvester Stallone nos lo ha estado mostrando desde joven. Rocky sigue adelante, incluso ahora, ¿verdad? En cada época, ha sido el aspirante, el campeón, enfrentándose a la Guerra Fría, Rusia contra Estados Unidos. Luego se retira, se convierte en entrenador tras la retirada, pero aún así no puede dejarlo y vuelve a los cuadriláteros. De verdad que lo entiendo. Cuando vi Rocky 3, era algo a lo que aspirar, ¿sabes? Rocky tiene que ser así. Rocky 2, pero tiene que ser así. Si no, no puede convertirse en campeón. Eso es lo que pensaba. Para cuando llegó Rocky 4, yo ya era campeón, así que lo veía desde la perspectiva de un campeón. Aunque yo seguía luchando, veía como Rocky pasaba de no ser campeón a convertirse en uno, luego perder, y después volver a luchar para recuperar su puesto, ese hambre, ese impulso básico. De eso se podía aprender mucho sobre la mentalidad de un deportista. Y luego, como campeón, lo veo y pienso, sí, yo también me sentía así. Y ahora, Rocky se ha hecho mayor y está en la posición de enseñar a otros. Esa es otra parte genial de la historia. En fin, yo solo, no me hagas explicarlo, simplemente mírala. Todo el mundo, de cualquier generación, debería verla. Tienes que verla sí o sí. No hay otra película en la que ya sepas el final, pero aún así te emocione tanto. De verdad, mírala con subtítulos. En la traducción japonesa, esa frase de "no te levantes" que mencioné antes es un poco diferente. Incluso ahora, me encanta esa escena. Incluso ahora, la veo mientras entreno en la cinta de correr. ¿Por qué hago eso? La verdad, hablo mucho de ello, pero nunca me canso, ni siquiera con los nervios. Esa película es como una Biblia para mí. La vi por primera vez en el instituto, y las cosas que me emocionaron entonces, cuando la vuelvo a ver 20 o 30 años después, me doy cuenta de que mi perspectiva ha cambiado y algunas partes me parecen un poco ingenuas, o mis sentimientos son diferentes a los de aquella época. Eso es lo que pienso, pero aún así, no ha perdido nada de fuerza, ni siquiera ahora. Todavía puedo verla con los mismos sentimientos que tenía de niño, igual que Tomioka Tsuyoshi cuando era pequeño. Incluso recuerdo todas las frases que me emocionaron en las mismas escenas. Cuando veas Rocky, fíjate en el 14º asalto, no en el 15º. Él cae en el 14º asalto. ¿Y la música? Sabes, si no hubiera jugado al rugby, probablemente habría querido ser cantante. La razón es que puedes llenar el Tokyo Dome. El público es enorme. Si te fijas en las cifras, la música es simplemente increíble. Me encanta ver conciertos en directo con decenas de miles, incluso cientos de miles de personas. ¿Cientos de miles? Eso es Queen. Porque es Queen, pueden llenar un estadio entero e incluso hacer que participe la gente que está en las gradas más altas. En la época de los conciertos en arenas y estadios, eran 70.000 personas. Y cuando llenaban los bares, llegaban casi a 100.000 personas. Así es, me encantan los conciertos en directo. Hablando de películas antes, como Bohemian Rhapsody. Sí, yo también la vi. Y aunque trata sobre Queen, para mí, todo gira en torno a The Show Must Go On. Para mí, no es la melodía, son las letras las que realmente me llegan. Creo que esas letras me recuerdan a viejas canciones de lucha o a cómo me sentía antes, algo así. ¿Acabo amando ese tipo de canciones? Soy más de las caras B. Incluso cuando la cara A es un éxito, yo escucho la cara B y me emociona de verdad. Así soy yo. Ya sabes, hay artistas populares como Southern de Stars y otros, ¿verdad? Eso no es lo mío. Cuando todos están enganchados a Southern, yo no los escucho. Cuando todos están enganchados a algo, tampoco lo escucho. Me encanta la música y me enamoro de letras de canciones que nadie más conoce. Ese es el tipo de cosas que me gustan. Así que, por ejemplo, si pienso en una canción que recuerdo, la verdad es que me da un poco de vergüenza decirlo. ¿Por qué no? Ya has llegado hasta aquí. Por ejemplo, cuando todo el mundo está escuchando a Olivia o algo así, yo diría, no, en realidad prefiero esta otra canción. ¿También es una canción un poco triste? Sí, soy de los que escuchan canciones tristes y piensan, vaya, qué pena doy. Aunque no sea tan bueno, me esfuerzo mucho por mi salario anual, así que conecto con esos sentimientos. Es como, ¿por qué tengo que pasar por prácticas tan duras y frustrantes? Es porque todavía no soy un miembro titular, así que me esfuerzo para llegar a serlo. Esa es la raíz de todo. Cuando estoy entrenando o escuchando música, todos los demás ponen algo como Yabusa a todo volumen. Pero yo no soy así. A mí me van más esas canciones de amor olvidadas, ese rollo. En aquella época, Sogo Amada era muy popular, pero en vez de Anote Saturday, yo escuchaba otra cosa. Así que siempre elegía las canciones que no eran los grandes éxitos, y simplemente no puedo conectar con letras con las que no me identifico. Incluso ahora, suelo preferir canciones que hablen de ser amado por una mujer, o de desear ser amado así, de querer que te elogien de esa manera. O incluso después de convertirme en un atleta de élite, querer que te vean de esa forma. Hay canciones así, ¿sabes? Esas son las canciones que yo escucho. Antes de un partido, cuando todos los demás escuchan algo animado, yo soy el único que pone canciones lentas. Así era yo, simplemente. Probablemente sea mi propia forma particular de autocontrol. Incluso ahora, sigo escuchando las mismas canciones una y otra vez.
Pero ya sabes, mis intereses cambian cada mes. Con los restaurantes me pasa igual. Si encuentro un sitio que me gusta, solo voy allí. Y con las canciones también, solo escucho esa canción. Pero las voy rotando. Eso sí, me encantaría que la gente también pudiera escribir en los comentarios. Compartid cómo usáis la música. Recomendad canciones con letras que os hayan llegado, canciones muy buenas. Contádmelo. La gente suele citar frases famosas de celebridades que han superado la adversidad, o hablar de palabras memorables de personajes conocidos que se les han quedado grabadas. Para mí, no se trata de palabras, se trata de Hiro Shiraisu. Simplemente me parecía increíble para su época. Es su apariencia, ¿sabes? Su aspecto. Por supuesto, lo que logró y su historia también son impresionantes, y el hecho de que jugara al rugby forma parte de ello, pero sinceramente, es que es muy guay. Quizás sea la forma en que envejeció. Eso es un poco mi ideal. Por eso también me gusta Alain Delon, y quería tener unos ojos como los de Alain Delon. Ojalá tuviera los ojos azules como él. Así que, de verdad, admiro las cosas que son guays. De verdad admiro las cosas bonitas. Es una parte importante de quién soy. Hiro Shiraisu no era súper musculoso ni nada por el estilo, pero para su época, aunque era japonés, le quedaba genial ese estilo occidental, llevando vaqueros, luciendo increíble con traje, siendo inteligente y teniendo esa presencia. Incluso las portadas de los libros con su imagen me parecían súper chulas. Así que acabé leyendo varios libros sobre él. Es bastante increíble sentirse atraído por el aspecto de alguien de esa manera. Después de verle y de leer esos libros, me di cuenta de que, vaya, realmente fue una persona increíble. Hoy en día, es una pena, ¿verdad? Sí, supongo que la mayoría de la gente esperaría que mencionara a deportistas o algo así, pero no es mi caso. Si tuvieras que elegir entre la palabra reembolso y la palabra trabajador, ¿con cuál te identificas más? Para decirlo de forma sencilla, entre Shigeo Nagashima y Katsuya Nomura, ¿con cuál te quedas? Para mí, es Nagashima. Esa persona es simplemente increíble. De verdad quiero ser así. Quiero ser de esa manera. Es como una admiración por el genio, o mejor dicho, es alguien que realmente puede emocionar a la gente, ¿verdad? Todo gira en torno a esa emoción, pero sinceramente, ni siquiera sé lo que digo la mitad del tiempo, así que tampoco es que quiera ser exactamente así. Si buscas a Shigeo Nagashima en YouTube, encontrarás todo tipo de jugadas graciosas, jugadas increíbles y momentos realmente alucinantes. Todavía me encanta ver esos vídeos incluso ahora. Son simplemente muy entretenidos. La forma en la que habla tiene sentido, o mejor dicho, creo que es realmente increíble. Cuando bateaba esos jonrones en aquella época, decía cosas como, eso probablemente fue a un ángulo de 45 grados, o quizá 43 grados, simplemente adivinando el ángulo. Pero cuando la televisión lo analizaba, resultaba que en realidad era de 43 grados. Normalmente, no sabrías a qué ángulo salió la pelota, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Tomioka chutó una, no tengo ni idea de en qué ángulo fue esa trayectoria. Simplemente no se puede saber. Todos, miren las grandes jugadas en el periódico. ¿Sabéis? Decía cosas como, si viene así, entonces irá de esta manera, y lo demostraba de verdad. De verdad fue él quien animó a todo el mundo. Ser fuerte en los momentos decisivos, ser capaz de rendir cuando realmente importa, eso es muy importante, ¿no? Como batear un jonrón delante del emperador, o hacer esas grandes jugadas justo cuando más se necesita. Eso es simplemente increíble. Al final, tiene que ser Mister, ¿verdad? Después de escuchar todo esto, siento que realmente se puede captar cómo es Tsuyoshi Tomioka como persona. Lo único que me sorprendió fue la parte de la música. En mi caso, soy más del tipo trabajador, no tanto del tipo intenso. Me gustan las canciones que son como un suave aliento para la vida, y no es que te animen directamente. Es más bien que sientes amor. Cuando alguien simplemente dice que sí, es un poco difícil de explicar, ¿sabes? Si alguno de mis compañeros de clase viera esto, lo entendería perfectamente. Así era todo el mundo. Era algo muy familiar, pero yo siempre fui un poco diferente a los demás, aunque todos éramos muy cercanos. Me podía pasar horas hablando de por qué la cara B era tan buena. Así que, imaginaos al joven Tomioka. Ese sentimiento ha estado dentro de mí todo este tiempo, y he llegado hasta aquí sin cambiar en absoluto. Estoy muy agradecido por eso, porque mi primer sueño se hizo realidad, y sigo teniendo esa misma sensación, de que está bien seguir soñando como siempre lo he hecho. Si no hubiera cumplido mi sueño a través del rugby, quizá habría pensado que no se me permitía soñar, o que el esfuerzo no sirve para nada. Probablemente habría acabado con algunas creencias negativas arraigadas en mí. Pero como pude terminar con la mejor carrera que podría haber imaginado, pude pasar a la siguiente etapa de mi vida tal y como soy. Creo que eso también se ha convertido en un verdadero activo para mí en las ventas. Me permite pensar en las cosas de una manera sencilla y directa. De hecho, eso es una parte importante de mi estrategia. Esta vez, he combinado mi propia sensibilidad y experiencias con algo extra. Ahora hemos creado una especie de sala de estrategia, y allí tengo acceso a formas de pensar que no tengo de manera natural. Así es como funciona. Así que, cuando tienes algo así que te respalda, realmente acelera las cosas. Es como si cada vez tuvieras más armas a tu disposición. Si alguien que está viendo esto piensa, oye, señor Tomioka, yo también tengo algo así, por favor, házmelo saber. Me encantaría escucharlo. En fin, vamos a terminar esto y a ver Rocky. Por favor, ved Rocky, empezando por la primera, King. Gracias de nuevo por hoy.